supuesto, la asociación birregional en un orden internacional en transformación. Voy a nombrar a quienes van a participar. Entre ellos tenemos el gusto de que pueda participar el secretario general iberoamericano, Andrés Alamán. También está presente la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO en México, Lina Paul Alfaro, y se encuentra ingresando en este momento la secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales del Gobierno de México, la señora Alicia Bárcenas. Yo, en principio, voy a hacer una breve introducción a este conversatorio y luego le vamos a dar la palabra en ese orden que estuvimos realizando. Primero que nada quería aclarar que es un honor participar en este conversatorio en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Agradezco a las autoridades presentes, a los colegas del componente europeo y latinoamericano que han hecho posible este encuentro. Después de la apertura solemne de ayer, hoy nos convoca un desafío que atraviesa a nuestras regiones y al mundo entero: comprender cómo la reconfiguración geopolítica global impacta en nuestras democracias, en nuestras economías y en nuestra capacidad de construir una asociación birregional sólida, estratégica y orientada al futuro. Hace 20 años, cuando Eurolat fue creada, el mundo vivía un momento distinto. Hoy, 2 décadas después, ese escenario ha cambiado profundamente. Hemos atravesado crisis financieras, una pandemia global, tensiones geopolíticas crecientes, transformaciones tecnológicas aceleradas y una conciencia cada vez más urgente sobre la crisis climática. En este contexto, la pregunta que nos convoca hoy es clara: ¿cómo fortalecemos la asociación birregional en un orden internacional que ya no es el que conocimos? Primero, quizás deberíamos enmarcar los desafíos y las tensiones que estamos viviendo. La reconfiguración geopolítica actual se expresa en múltiples dimensiones. Por un lado, asistimos a una competencia estratégica entre grandes potencias que redefinen alianzas, cadenas de suministro, rutas comerciales y equilibrios de poder. Por otro, vemos como la revolución tecnológica, particularmente la inteligencia artificial, datos y plataformas digitales, está transformando la economía, el trabajo, la seguridad y hasta la forma que se construye la opinión pública y cómo también los políticos realizamos nuestra actividad diaria. A esto se suma la crisis climática, que no es solo un desafío ambiental, sino un factor que reordena prioridades, inversiones y modelos de desarrollo. Y finalmente enfrentamos un debilitamiento del multilateralismo, que pone en riesgo la capacidad colectiva de gestionar problemas globales. En este escenario, creo que es importante que Europa y América Latina no nos limitemos a ser espectadoras. Debemos, en nuestras regiones, tener la responsabilidad y también podemos tener la oportunidad de construir una voz propia, una voz que defienda la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la soberanía. Una voz que promueva el orden internacional basado en reglas, en cooperación y en la solución pacífica de las controversias. Una voz que coloque en el centro del desarrollo sostenible, la justicia social y la dignidad humana. Y una voz que desde la diversidad sea capaz de articular posiciones comunes frente a estos desafíos globales. Ayer, creo que todos lo resaltamos en la sesión inaugural, que Eurolat había nacido necesariamente para eso, para ser un puente político entre 2 regiones que comparten valores y aspiraciones. En estos 20 años, nuestras resoluciones han abordado temas que hoy son centrales para la reconfiguración geopolítica: la seguridad alimentaria, la transformación digital, la lucha contra los discursos de odio, la sostenibilidad ambiental, la cooperación en salud, la cohesión social y la defensa de los derechos humanos. Y hemos demostrado que en esos temas tan importantes el diálogo parlamentario birregional no ha sido un ejercicio solamente protocolar, sino que ha sido una herramienta estratégica para construir consensos y orientar políticas públicas de nuestros ejecutivos. Pero todavía falta mucho por hacer. Frente a un orden internacional en transformación, ese diálogo es más necesario que nunca. La asociación birregional debe fortalecerse en 3 dimensiones. En primer lugar, en la dimensión política. Europa y América Latina deben reafirmar su compromiso con el multilateralismo, con la democracia y con el respeto a la soberanía.
Nuestro comunicado lo expresa con claridad al señalar que en su 20º aniversario queremos reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo, el Estado de Derecho y la democracia y el respeto a la soberanía. En este mundo donde resurgen los discursos autoritarios y las prácticas unilaterales, esta reafirmación es evidentemente esencial para nosotros. En el segundo lugar, debemos fortalecer la dimensión económica y productiva, la transición energética, la innovación tecnológica, la necesidad de cadenas de valor más resilientes abren oportunidades para la cooperación más profunda entre nuestras regiones. América Latina puede aportar tecnología, inversión, producción de alimentos de calidad, regulación avanzada y experiencia en integración regional. Pero esta cooperación debe construirse desde la igualdad, no desde las asimetrías, desde el beneficio mutuo, no desde la dependencia. Europa puede aportar tecnología, inversión, regulación avanzada y experiencia también en integración regional. Y en tercer lugar, debemos fortalecer la dimensión social y cultural. La reconfiguración geopolítica no es solo un fenómeno de élites o de gobiernos, afecta a la vida cotidiana de nuestras sociedades. Por eso, la Asociación Birregional debe incluir políticas de educación, de cultura, dirigidas a la juventud, a la igualdad de género, a la cohesión social, y debe promover sobre todo el intercambio entre los pueblos, no solo entre las instituciones, y debemos combatir también la desinformación, el odio y la polarización que amenazan nuestras democracias. Queridos y queridas colegas, la reconfiguración geopolítica no es un destino inevitable, es un proceso en disputa. Y en esa disputa América Latina y el Caribe y a Europa tenemos mucho por aportar si actuamos juntas. Eurolat, en su 20º aniversario, tiene la oportunidad de renovar su misión, ser un espacio donde nuestras regiones piensen estratégicamente, dialoguen con franqueza y construyan soluciones comunes. Un espacio donde la política recupere su sentido más noble, el de orientar el futuro con una responsabilidad, con visión y con compromiso democrático. Ahora sí, para darle la palabra, vamos a darle primero la palabra a Andrés Alamant, secretario general iberoamericano, de origen chileno, que es abogado, que estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que además fue elegido diputado por un periodo y luego 2 veces senador de la República, de su querida República de Chile y la querida República de Chile. También integró en esa trayectoria parlamentaria importantes comisiones, tanto de Constitución, Legislación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, pero además, entre otras cosas, podemos destacar en gran currículum su trabajo como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y además se desempeñó como ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, entre otras responsabilidades. Así que tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Y simplemente agradecer a Eurolat la posibilidad que le da a la comunidad iberoamericana para compartir con ustedes algunos puntos de vista, algunas reflexiones. Primero, decir que desde la CEGIP nosotros tenemos una gran valoración de lo que es Eurolat, de su dinamismo, de la manera en que contribuye a generar buenas políticas, a fijar posiciones y, en definitiva, nos parece un referente extraordinariamente importante. Y en ese sentido quisiera, presidente, destacar la oportunidad de esta reunión, no es así, de Eurolat. Si uno mira el panorama general, estamos en medio de una reconfiguración, yo diría, muy completa del orden mundial. Y si uno quisiera mirar así muy en simple, ve cosas que quizás no son tan alentadoras. Tenemos el retorno de la guerra. Como ustedes saben, la Universidad de Uppsala es el centro que mejor monitorea los conflictos bélicos en el mundo desde los años 50. En el año 2025 batimos el récord de conflictos bélicos a lo largo del planeta. No solamente pensando en aquellos conflictos más visibles, Irán, Ucrania, Gaza. Tenemos un problema porque la paz va en retroceso. El año pasado, los autoritarismos y las dictaduras superaron en número de países y en número de población a las democracias en sus distintas modalidades. Y por último, el comercio, el proteccionismo, que tanto perjudica a los países que tienen menos desarrollo, está vuelto
ha vuelto por sus aires. Hay personas que dicen que los aranceles son la mejor palabra del diccionario. Entonces el cuadro no es alentador, pero por supuesto requiere una respuesta. Lo que sí yo veo alentador, presidente, es lo que ha venido pasando en el último tiempo en la relación birregional América Latina y Europa. O sea, esta trilogía de que tengamos en vigencia el Mercosur después de 20 años, que se haya cerrado la semana pasada el acuerdo de globalización, de movilización global del acuerdo México-Unión Europea. Y antes, el pequeño acuerdo que tiene Chile son verdaderamente muy buenas señales. Yo quiero destacar, presidente, entiendo la manifestación de voluntad de ayer, en el sentido de que Eurolat se pronuncia a favor de que en la próxima Secretaría General de Naciones Unidas sea ejercida por una mujer o una persona, un hombre, que venga de América Latina y el Caribe. Nosotros, en la comunidad iberoamericana, habíamos hecho un planteamiento en esa misma línea y lo queremos, por lo tanto, valorar ampliamente. Pero, si usted me permite, presidente, yo creo que Eurolat, y por supuesto es una sugerencia, podría dar un paso más. Ya es muy importante que exista este apoyo a que esta candidatura surja de la región. Pero, si ustedes se fijan, todos los candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas han puesto por delante un concepto, que hoy día promover un orden mundial multilateral implica reformas sustantivas al actual orden. Y esto es absolutamente obvio. Voy a simplemente dar dos cifras simples. ¿Cómo va a ser razonable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no incluya a la India, que es el país más poblado del mundo y que es una potencia nuclear? ¿Y cómo va a ser razonable que no esté Brasil con la importancia que tiene? Doy dos ejemplos, podría dar varios más. Saltemos al orden económico. China representa el 20% de la economía mundial, pero su poder de voto en el Fondo Monetario Internacional es el 8%. Es decir, obviamente el orden necesita un reajuste. Y yo creo, presidente, que Eurolat sí está en posición de poner por delante aquellas reformas que deben ser, por así decirlo, de sentido común, porque el actual orden mundial ya está cambiando, ya se está reconfigurando, viene uno nuevo, pero todavía ese nuevo no tiene un contenido. Y esta asamblea de parlamentarios europeos y de América Latina sí creo yo que tiene mucho que decir en esto. Y para no extenderme más, yo he seguido con mucha atención los debates que ustedes han tenido en el tema, no es así, de inteligencia artificial. Y a mí lo que me quiero destacar es lo siguiente. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial desde el punto de vista de su potencial, de sus ventajas, de sus desventajas. Pero nadie dice la dificultad enorme, el desafío enorme que tiene la regulación de la inteligencia artificial, es decir, el rol de los parlamentos. Porque al final del día, la inteligencia artificial va a ir por un derrotero bueno o por un derrotero malo, dependiendo de cómo se legisle, es decir, cómo los congresos la regulen. Y hay tres problemas, presidente, extraordinariamente complejos para regular la inteligencia artificial. El primero es la velocidad de la innovación. Yo he sido parlamentario como ustedes y claro, uno siempre que tiene que regular va un poquitito detrás de la innovación. Pero resulta que esta innovación está corriendo a una velocidad vertiginosa. Entonces, si siempre veníamos un poquito atrás para regular, ahora nos estamos quedando mucho más atrás. En segundo lugar, la inteligencia artificial es, por así decirlo, la tecnología de las tecnologías. Antes, el desafío regulatorio, ¿cuál era? Por ejemplo, uno podía decir, mire, voy a regular la emisión de gases de efecto invernadero o voy a regular los neuroderechos. Pero esa regulación era en particular, presidente. Cuando se habla de regular la inteligencia artificial, está regulando una tecnología que impacta en todas las tecnologías. Nunca había existido un desafío regulatorio tan amplio, tan extenso. Y por último, tenemos un problema, que nunca han sido más poderosas las empresas que son los motores de la inteligencia artificial.
¿Y esto por qué es significativo? Miren, voy a dar un solo ejemplo. NVIDIA, que es la empresa top en esta materia, tiene una capitalización bursátil mayor que el 90% del PIB de los países. El 90% del PIB de los países. Esto es un cambio gigantesco. ¿Quién habría pensado, presidente, que hace 20 años las empresas o una empresa iba a ser mucho más rica desde el punto de vista de los recursos que los propios países? Y en consecuencia, estos no sé cómo llamarlo, estas mega empresas de tecnología, sí que influyen e inciden en el proceso de regulación. Termino, presidente, con lo siguiente. Hasta ahora, en la regulación de la inteligencia artificial, uno puede decir hay dos modelos. Los que, voy a ponerlo en blanco y negro y ustedes me siguen, los que les gustaría que la regulación fuera mínima. Y por el otro lado, los que piensan en una regulación máxima, pero pensada solamente en el Estado como actor del proceso. En el medio está Europa y en parte América Latina, porque en definitiva, el Intelligence Artificial Act de la Unión Europea y lo que estamos haciendo nosotros en Iberoamérica pone un hito distinto. La inteligencia artificial tiene que cuidar, en primer lugar, los derechos de las personas. Eso es, como quien dice, la gran coyuntura en la que estamos. Yo considero que Eurolat tiene un enorme papel para inspirar en la región, en Europa y en América Latina, una legislación sobre la inteligencia artificial que logre un equilibrio difícil, que por una parte proteja los derechos de las personas, pero que por otra parte no coarte la innovación. Y ese equilibrio es difícil. Europa no lo ha alcanzado completamente. Basta leer el informe Draghi o el informe Letta o los propios informes del Parlamento Europeo que advierten sobre, de pronto, una regulación demasiado compleja, demasiado intrincada, demasiado difícil. Pero si Europa y América Latina coincidieran en una lógica de cómo regular la inteligencia artificial, tendríamos una enorme influencia en el mundo. Nada es hoy día más importante que cómo se legisla y se regula la inteligencia artificial. Si lo hacemos bien, vamos a tener, presidente, una inteligencia artificial en línea con lo que señalaba su santidad hace pocos días, una inteligencia artificial humanista que al mismo tiempo promueva la innovación y las ventajas. Si lo hacemos mal, vamos a tener una inteligencia artificial que va a afectar los derechos de las personas y no va a generar la innovación que se necesita para aprovechar las ventajas. Termino diciendo, nosotros vemos, como les he dicho, con mucho interés lo que Eurolat hace, pero si pudiéramos pedirles algo, les diríamos que centraran sus esfuerzos en este punto, en que Europa y América Latina generaran un espacio común de una regulación humanista, inteligente de la inteligencia artificial para que podamos aprovechar sus ventajas y de alguna manera estar a resguardo de sus riesgos. Muchas gracias.